A ver, imaginen esto. 3 de enero de 2026. El mundo se despierta con una noticia que parece sacada de una película. Un jefe de Estado en funciones capturado en una operación militar extranjera. Un evento que, sin duda, cambió las reglas del juego en la historia reciente de América Latina. Y este fue el resultado. La llamada Operación Resolución Absoluta, una intervención militar de Estados Unidos que terminó con Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, no en un palacio, sino en un tribunal federal de Nueva York, y enfrentando unas acusaciones gravísimas. Pero la pregunta es obvia. ¿Cómo se ejecuta algo así? ¿Cómo se captura a un presidente en su propio país? Bueno, la operación fue una mezcla de acción masiva y al mismo tiempo de una precisión casi quirúrgica. Todo se dividió en estas 4 etapas clave, diseñadas para atacar el complejo militar Fuerte Tiuna en Caracas. Cada fase tenía un objetivo clarísimo: neutralizar, infiltrarse, capturar y salir de ahí. Y todo a una velocidad de vértigo, antes de que nadie pudiera reaccionar. El primer paso, y quizá el más importante, fue dejar a las defensas venezolanas completamente a ciegas. Usaron tecnología de guerra electrónica para apagar sus radares, sus defensas aéreas, básicamente borrar del mapa la capacidad de Venezuela para ver venir el golpe. Una vez creado ese silencio electrónico, entró en juego la punta de lanza. No fue una invasión masiva, sino algo mucho más preciso. Un equipo de apenas 49 operadores de las Fuerzas Especiales, la élite de la élite, transportados en helicópteros furtivos hasta el mismísimo centro del objetivo. El momento del asalto fue increíblemente rápido. Resulta que Maduro tenía un búnker personal, una habitación del pánico reforzada, pero la velocidad de la operación fue tal que lo interceptaron justo en la puerta, segundos antes de que pudiera encerrarse. Esto nos habla de una inteligencia previa brutal y una ejecución impecable. 40 minutos. Piénsenlo. Solo 40 minutos. Ese fue el tiempo que pasó desde el primer misil hasta que Maduro y Cilia Flores ya estaban fuera de Venezuela. Una auténtica operación relámpago. Muy bien, ya vimos el cómo. Ahora pasemos al por qué. ¿Cuál fue la justificación oficial de Estados Unidos para una movida tan drástica? La respuesta está en una acusación federal por delitos muy graves. La base legal, al menos desde la perspectiva estadounidense, era una acusación formal que lo señalaba como el presunto líder de una organización de narcotráfico, el llamado Cartel de los Soles. De hecho, ya existía una recompensa millonaria por su captura. Y ojo, que este es un punto clave. La operación no se presentó como un acto de guerra, sino como una gigantesca acción policial. Los cargos son durísimos y básicamente alegan que todo el aparato del Estado venezolano se había corrompido para facilitar el narcotráfico a nivel mundial. La confirmación, por supuesto, llegó desde lo más alto. El entonces presidente Trump anunció el éxito de la operación, enmarcándola en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Un mensaje claro para el mundo. Pero, como era de esperar, una operación de este calibre tuvo un costo humano y político enorme sobre el terreno. La situación en Caracas, como se pueden imaginar, se volvió explosiva. El gobierno de Cuba fue el primero en dar una cifra oficial. 32 de sus militares murieron en el ataque. Y no eran soldados cualquiera, Formaban parte del anillo de seguridad más cercano a Maduro, y se dice que pertenecían a una unidad de élite conocida como las Avispas Negras. Pero el número total de bajas fue mucho más alto. Las estimaciones, si contamos a las fuerzas venezolanas y cubanas, superan los 115 afectados entre muertos y heridos, según infografías militares que circularon justo después. Y aquí el contraste es brutal. Por un lado, vemos la devastación real, edificios y vehículos calcinados en las instalaciones militares. Y por el otro, el mensaje político de Cuba, rindiendo honores a sus combatientes caídos en lo que ellos calificaron como un acto criminal de terrorismo. Dos narrativas completamente opuestas. La consecuencia política inmediata en Venezuela fue un vacío de poder gigantesco. Para evitar el colapso total del Estado, la entonces vicepresidenta asumió el liderazgo, en medio de una tensión y una incertidumbre absoluta sobre qué iba a pasar con el país. Bien, más allá de la operación militar y sus consecuencias directas, este evento provocó un choque de trenes.
Un choque fundamental entre dos sistemas legales que ven el mundo de forma totalmente diferente. Este es el meollo del conflicto legal. Mientras que la ley estadounidense podría, en teoría, validar la captura bajo su propia jurisdicción, el derecho internacional la condena por todos lados. La considera una violación de la soberanía, una acción que va en contra de la prohibición del uso de la fuerza y, sobre todo, un ataque a la inmunidad que tiene un jefe de Estado. Y aquí está la carta bajo la manga legal de Estados Unidos, una doctrina muy polémica llamada Kerr-Frisbee. En resumen, lo que dice este principio es que no importa cómo llegó un acusado al tribunal, aunque la captura sea ilegal o controvertida, una vez que está ahí se le puede juzgar. Pero claro, el resto de la comunidad internacional no lo vio así, ni de cerca. Organizaciones como la ONU criticaron la incursión durísimamente. Dijeron que viola de manera directa la Carta de las Naciones Unidas y ese principio casi sagrado de la soberanía nacional. Y esto nos lleva a la gran pregunta sobre las implicaciones a largo plazo para todo el planeta. El debate, como ven, va mucho más allá de este caso en particular. Hay una preocupación real a nivel global de que este evento haya sentado un precedente muy peligroso. La pregunta que muchos se hacen es si un país puede decidir capturar al líder de otro basándose solo en su propia ley, ¿qué impide que otros hagan lo mismo? Podría ser la puerta de entrada a una era de caos en las relaciones internacionales. Y esa es la pregunta fundamental que queda flotando en el aire. Este caso nos obliga a todos a pensar en un dilema que no tiene respuestas fáciles. Un dilema sobre soberanía, justicia y el futuro del orden mundial. Y nos deja con una profunda incertidumbre sobre cuáles serán las reglas que gobernarán el mundo a partir de ahora.